nada vamos a ver el tema del examen. Lo voy a tomar el martes al final porque, bueno, hay alumnos que se les puede complicar el lunes y vamos a respetar el día de clase. Así que directamente el martes 19 vamos a estar tomando el examen al mismo horario del cursado. ¿Quedó claro para todos? Yo después le voy a pasar la modalidad y cómo lo vamos a hacer, se lo voy a ir pasando por el grupo de WhatsApp. Probablemente sea en Google Classroom, así que yo igualmente todo eso se lo mando antes del fin de semana. ¿Y después del examen tenemos la clase? Perdón, no escucho bien. ¿Después del examen tenemos la clase normal? No va a haber clase. Bueno. Se toma el examen y no va a haber clase. ¿Alguna otra duda? Vamos a pasar hasta donde demos. Hasta donde demos. Por lo menos lo de hoy. Vamos a tratar de dar lo máximo de extinción posible. Me queda una parte de suspensión y después hacemos repaso de los temas bien. Bien. Vamos a seguir con la materia. Hoy vamos a tratar de terminar de ver lo que es suspensión. Lo que vamos a ver ahora son las suspensiones del contrato por causas económicas, fuerza mayor y causas disciplinarias. Como yo les expliqué antes cuando vimos lo que eran otro tipo de suspensiones, por ejemplo, por maternidad o por ejemplo cuando hay un accidente o enfermedad inculpable, que también se produce la suspensión del contrato de trabajo con una licencia paga, en ese caso del trabajador, por parte del empleador, o inclusive en el periodo de reserva de puesto, que no se paga licencia. La suspensión del contrato implica un cese de las prestaciones por parte del trabajador, no obstante el contrato se mantiene vigente, no hay una ruptura del contrato. El contrato continúa, pero no se dan las prestaciones. En lo que vamos a ver a continuación, tampoco se percibe remuneración por parte del trabajador, a diferencia de las enfermedades y accidentes inculpables, donde sí percibe una licencia paga, salvo en el periodo de reserva de puesto. En este caso, en estas suspensiones que vamos a ver ahora, el empleador no paga salario por este tipo de suspensiones. Lo primero que vamos a ver son las suspensiones por causas económicas y por fuerza mayor. Las suspensiones por causas económicas son aquellas que se producen por causas económicas no imputables al empleador. ¿Qué quiere decir no imputables al empleador? Que tienen que ser hechos que el empleador no pudo haber previsto, obrando y actuando como un buen hombre de negocios. O sea, son circunstancias que deben ser ajenas a lo que normalmente se conoce como riesgo empresario. Dicho de una manera muy simple, si yo me pongo un negocio de ropa y a la ropa que yo vendo no le gusta al público, yo no puedo argumentar que es una causa económica no imputable a mi empleador y poder suspender trabajadores sin goce de haberes. ¿Por qué? Porque es parte de mi riesgo empresario que la ropa no le gusta a la gente. Lo mismo con un montón de cosas. Por eso son casos restrictivos en los que nosotros nos estamos moviendo. Son casos que escapan a la previsibilidad que puede tener una persona obrando con la diligencia de un buen hombre de negocios. O sea, de alguna manera, la situación de la pandemia está más cerca de la fuerza mayor que de las causas económicas no imputables al empleador, encajaba en estas situaciones. Por eso fue que el Estado, no el gobierno, no permitió la utilización de esta figura, más allá de que encajaba prácticamente como anillo al dedo. ¿Qué es lo que se produce acá? Que el empleador no es que no puede dar el trabajo a los empleados, puede otorgarle trabajo, pero se le torna excesivamente oneroso. Vamos a suponer lo siguiente: yo tengo un negocio que vende, que hoy está pasando en cierta medida con ciertos artículos importados. Vendo ciertos artículos importados que por A o por B, por determinado problema nacional o internacional, no está entrando. Entonces, lo que yo tengo
es que no tengo la mercadería para vender. O sea, los trabajadores van y por ahí me sobra gente. Al sobrarme gente, por algo que yo no pude haber previsto, reitero, tiene que ser algo imprevisible, podría a priori recurrir a este tipo de suspensión. Y suspendería gente por un tiempo que vamos a ver sin pagar remuneración. Pero reitero, son hechos en general muy imprevisibles, muy particulares y muy excepcionales. Si no, son siempre parte del riesgo empresario. Alguno podría decir que en Argentina es parte del riesgo empresario saber que te pueden bloquear la importación de un producto. Puede ser. Ya es una situación que ha pasado muchas veces en Argentina. Pero bueno, hay, si se quiere, una escasez mundial por la falta de microchips que se está pasando en la producción automotora a nivel mundial, podría ocasionar que una empresa X no tenga hoy los autos como para poder vender y le sobre empleados. Digo ese ejemplo, porque hay muchísimos más. Son nada más para entender que acá no es que el empleador no le puede dar el trabajo, le puede dar el trabajo a su personal, pero se le torna excesivamente oneroso. En cambio, en la fuerza mayor, lo que ocurre es la imposibilidad del empleador de otorgar tarea. Por ejemplo, se me inundó la fábrica. Si la fábrica se inunda, no se puede trabajar directamente. No es que yo podría darle trabajo, pero se me torna excesivamente. Directamente no se puede, está inundado, no hay forma, no se puede trabajar. Como inundación, podría decir incendio, podría decir alguna situación, bueno, por ejemplo, la situación de pandemia quizás se acercaba más a la fuerza mayor por la prohibición del desplazamiento de la gente. Pero lo importante es que, para que ustedes sepan, la fuerza mayor implica la imposibilidad del empleador de otorgarle las tareas al trabajador. Entonces, la ley le permite al empleador, en este caso, reitero, excepcional, imprevisible, de fuerza mayor, que impide que dé trabajo, suspender a su personal o a parte del mismo por un lapso de tiempo sin pagarle remuneración. En estos casos, cuando se quiere suspender a más del 5% del personal, se debe recurrir previamente a lo que se denomina procedimiento preventivo de crisis. Que por favor nunca se lo confundan con un concurso preventivo. Eso es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. El concurso preventivo es cuando yo no puedo afrontar mi pasivo y hago una suerte de reestructuración de mi deuda a través de un procedimiento judicial, que es un procedimiento concursal. El procedimiento preventivo de crisis es un procedimiento que se da en el Ministerio de Trabajo Jurisdiccional, o sea, el local de la provincia de Santa Fe, cuyo objeto es precisamente poder efectuar la suspensión o el despido, como veremos más adelante, de un porcentaje de trabajadores mayor al 5%. Entonces, el objeto de este procedimiento preventivo de crisis es intentar previo una solución que no sea tan extrema como una suspensión, o por lo menos si va a ser una suspensión, de ser la menor cantidad de empleo posible, o buscar alternativas mediante procedimientos de conciliación con los sindicatos, en la órbita del Ministerio del Trabajo, los sindicatos de la actividad o profesión u oficio, a los fines de buscar una solución si es que se puede. Y si no se puede, por lo menos haber transitado el procedimiento donde la empresa también justifica por qué razón requiere suspender tanta cantidad de trabajadores. Las suspensiones por causas económicas tienen un máximo de 30 días en un año. Las suspensiones por causas de fuerza mayor tienen un máximo de 75 días en un año. Las suspensiones por causa disciplinaria, que la vamos a ver ahora, tienen un máximo de 30 días en un año. Y todas juntas no pueden superar de 90 días en un año. Las suspensiones, tanto las tres, fuerzas mayores, causas económicas o disciplinarias, gozan de los mismos tres requisitos que tienen los contratos a plazo fijo. Como regla mnemotécnica, recuerden, plazo cierto, justa causa y por escrito. Dos requisitos de forma y un requisito de fondo. Plazo cierto y por escrito son los requisitos de forma. Justa causa es el requisito de fondo. Son los mismos tres que tienen los contratos a plazo fijo. Tienen que tener las suspensiones por causa económica, disciplinarias o fuerza mayor, necesariamente tienen que cumplir estos tres requisitos para ser válidas. Y recuerden, cuando afectan la de fuerza mayor y la económica a más del 5% del personal, requieren previo haber transitado un procedimiento preventivo de crisis.
Vamos a las suspensiones por causas económicas. Perdón, a las disciplinarias. ¿Qué son las suspensiones por causas disciplinarias? Son precisamente un tipo de sanción que prevé la ley de contrato de trabajo para el caso de una falta o incumplimiento por parte del trabajador. Esta suspensión puede variar en determinadas cantidades de días en el cual el empleador suspende al trabajador y no le permite efectivizar sus tareas, o sea, no debe satisfacer el deber de ocupación, y asimismo no se le paga remuneración por los días que no presta servicios. Como toda sanción disciplinaria, que básicamente son tres: apercibimiento, suspensiones que puede ir de 1 a 30 días como máximo, o ya la más grande, la más fuerte, que es el despido por justa causa, todas deben satisfacer los siguientes principios. El principio de contemporaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la sanción debe ser concomitante, o por lo menos lo más cercano posible, con el hecho al cual se le está imputando al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo sancionar cuando ya pasó un tiempo prudencial del que yo tomé conocimiento empleador y decidí no aplicar ningún tipo de sanción disciplinaria. No puedo a un trabajador decirle: usted queda suspendido por la falta que cometió hace un año. La pregunta que ustedes pueden tener en este momento es decir: bueno, pero ¿cuánto es el plazo? Y yo no tengo una respuesta certera porque la ley no dice que hay tal o cual plazo. La ley lo que dice es que debe ser un plazo prudencial. Yo siempre doy como plazo máximo prudencial, como para no tener problemas, no ir más allá de 15 días de haber tenido conocimiento del hecho. Entre 15 y 30 días ya nos empezamos a mover en una zona más gris. Y ya después de 30 días nos ponemos en una zona más compleja, porque se podría hacer un planteo de extemporaneidad. Ya pareciera mucho 30 días sin haber aplicado una sanción como para querer aplicarla posteriormente. Reitero, el punto de partida es el momento en que el empleador tomó conocimiento o debió haber tomado conocimiento y pudo haberlo hecho de la situación a la cual se le está imputando al trabajador. Porque muchas veces el hecho ocurrió un mes y medio antes, pero el empleador toma conocimiento ahora. Entonces, tomó conocimiento ahora y no pudo haberlo sabido antes, y no lo supo por una cuestión de desidia, se cuenta del momento que tuvo conocimiento. Primer principio dijimos contemporaneidad. Segundo principio, proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que la sanción debe tener o revestir proporcionalidad con el hecho imputado. Yo no puedo despedir, por ejemplo, a un trabajador porque llegó tarde, una vez. No puedo suspender por 30 días a un trabajador que llegó 5 minutos tarde un día. Hay escalas. Por eso, no solo es proporcionalidad, sino progresividad. Se empieza de lo más chico y después se va aplicando sanciones más graves. Si llegó tarde una vez, y bueno, lo más lógico se le aplica un apercibimiento. Si llegó tarde de vuelta, habrá que ver en qué lapso, si pasó cuánto tiempo entre la primera llegada y la segunda. Pero así se va subiendo y siempre tiene que ser gradual y progresivo. Por eso, proporcionalidad y progresividad son dos principios que deben revertir cualquier tipo de sanción. Por último, lo que de cualquier sanción también debe cumplir el TAD es el principio de non bis in idem, o en realidad no bis in idem, el principio constitucional, pero el que no se puede sancionar dos veces el mismo hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he aplicado una sanción disciplinaria, por ejemplo una suspensión, por un incumplimiento, después por el mismo incumplimiento no puedo querer aplicarlo a otra sanción. Ya la sanción que se puso una vez es la que se aplicó y no se puede modificar. No se puede imponer otra complementaria o querer cambiarla por otra. Bien. Ese principio se llama principio, si se quiere, de no sancionar dos veces la misma situación. O prohibición de doble sanción, si se quieren, pónganlo como ustedes quieran. Lo importante es que no pueden sancionar dos veces el mismo hecho. Recuerden también que está totalmente vedado
la aplicación del ius variandi a los fines sancionatorios. Eso lo vimos cuando vimos derecho y deberes de las partes. Y otro punto importante en relación a sanciones disciplinarias refiere a la situación que el trabajador cuenta siempre con 30 días corridos para impugnar la sanción disciplinaria. Si no impugna esa sanción disciplinaria dentro de los 30 días corridos de notificada, dicha sanción queda consentida, estableciéndose un plazo de caducidad para el trabajador de poder discutir esa sanción. ¿Qué quiere decir? Que la sanción ya está reconocida y ya cuenta como antecedente y no puede ser revisada. Bien. Se me queda algo de suspensión. Las suspensiones económicas y por fuerza mayor siempre deben comenzar, cuando van a afectar parte del personal, por el personal menos antiguo. O sea, tienen, si se quiere, prioridad los trabajadores más antiguos. Y trabajadores ingresados el mismo semestre de antigüedad van a tener prioridad, es decir, voy a tener que suspender primero a aquellos que no tengan cargas de familia. Bien, de suspensiones creo que no está faltando nada, con lo cual después hay otras suspensiones establecidas en la ley que son menos relevantes, que tienen que ver con las suspensiones por cargos electivos, que también son sin goce de haberes. Por ejemplo, yo tengo un trabajo y soy electo concejal, diputado, gobernador, intendente, el cargo que ustedes que lo consideren, y bueno, yo ahí se suspende mi contrato por el tiempo que dure mi cargo electivo. Después tenemos lo que se llama suspensión precautoria. La suspensión precautoria es aquella suspensión en las cuales sucedió un hecho y yo, precautoriamente, no preventiva, precautoriamente, porque la suspensión preventiva es otra, precautoriamente le digo a las partes que están involucradas en ese hecho que quiero investigar, no vengan por una semana, no concurran a trabajar, pero esta suspensión se paga. Pero eso lo quiere decir como entiendo que si vienen me pueden entorpecer la investigación para dilucidar qué fue lo que pasó, los relevo del deber de asistencia por el lapso de una semana como suspensión precautoria a los fines de determinar tal o cual responsabilidad. Después tenemos la suspensión preventiva, que tiene que ver con la comisión de algún delito penal por parte del trabajador. Yo acá nunca la recomiendo utilizar por una razón muy simple. Requieren que para que esas suspensiones después sean validadas una condena en sede penal por parte del trabajador, lo cual muchísimas veces no ocurre porque hay muchas formas de extinción del proceso, y en caso de que suspendan preventiva a alguien y no tengan condena, pueden tener algún tipo de problema, sobre todo después con relación a los salarios no pagados. Entonces no la recomiendo utilizar nunca. Después tenemos lo que se llama suspensión concertada. Artículo 223 bis, tan utilizada en la pandemia, porque fue la única suspensión que se permitió utilizar. La suspensión concertada es aquella que, como lo dice la palabra, sale a través de un acuerdo entre o bien un trabajador individualmente y su empleador, o bien entre el sindicato y la empresa. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes estarán al tanto, pero durante el lapso de la pandemia se estableció en muchas actividades la suspensión concertada por un lapso de tiempo en lo cual el empleador lo que pagaba era una asignación equivalente a la remuneración, pero que tenía carácter no remunerativo y no pagaba aporte ni contribución. Entonces, si el trabajador se aseguraba el salario de bolsillo, el mismo que tenía, el empleador no pagaba básicamente lo que son cargas sociales y se le reducía. En otras actividades se estableció el pago del 75% de los haberes para los que no concurrían a prestar servicio, en otras del 85%. Fue muy diverso según el sindicato y la actividad, pero son concertadas porque fueron de común acuerdo entre sindicatos y empresas, en el marco de una negociación que tiene que llevarse a cabo a través del Ministerio de Trabajo. Más bien la negociación debe presentarse ante el Ministerio de Trabajo, este acuerdo, para poder ser homologado y tener validez. Bien.
Respecto a suspensiones, no tenemos más nada y vamos a pasar a una de las bolillas más complejas de la materia, uno de los temas más complejos que tiene que ver con extinción del contrato de trabajo. Acá es donde les voy a pedir que presten atención porque es uno de los puntos más neurálgicos, o por lo menos que más implicancias tienen en lo que es la vida práctica del derecho del trabajo. Hasta ahora lo que nosotros fuimos viendo fue el contrato, su nacimiento, sus formas, sus modalidades, caracteres, sus elementos, como la remuneración, la jornada, todo lo que atiende el contrato y la suspensión del mismo. Pero ahora lo que vamos a ver es cuando el contrato fenece, vale decir, se extingue. La primera distinción que vamos a hacer es que no hay que incurrir en el error grave de entender que extinción es sinónimo de despido. El despido es una de las tantas formas que establece la ley en las cuales se puede extinguir el contrato de trabajo. No hay que ser tan erudito en la materia para darse cuenta una otra forma muy sencilla. La renuncia es otra forma de extinción del contrato de trabajo y no el despido. Entonces, si a uno en un examen le preguntan extinción, responde sobre extinción, no sobre despido. Porque ya me ha pasado más de una vez de preguntar sobre extinción y me hablan de despido. Despido es una de las formas de extinción del contrato de trabajo. Dicho esto, vamos a ver qué extinción tenemos. Despido, mutuo acuerdo, renuncia, causas económicas, fuerza mayor, como hay suspensiones también hay despido, jubilación, muerte del trabajador, muerte del empleador, quiebra, mutuo acuerdo tácito. Fíjense todas las formas que hay de que se puede extinguir un contrato de trabajo. O sea, no es solo despido. Cumplimiento de plazo en un contrato de plazo fijo, cumplimiento de la eventualidad en un contrato eventual, todas formas de extinción. Pero bueno, ahora sí nos vamos a entrar en el tema de despido. ¿Y el despido qué es? Como concepto general. El despido como concepto general es una forma de extinción del contrato de trabajo que se produce por voluntad unilateral de una de las partes. O sea, hay una de las partes que ejerce su voluntad de extinguir el contrato y lo extingue. Podrá ser el empleador, podrá ser el trabajador. Y eso es lo que nos va a diferenciar los dos tipos de despido que tenemos. El despido directo, que se produce por la voluntad unilateral del empleador, y el despido indirecto, que se produce por la voluntad unilateral del trabajador. Yendo a lo que es despido directo, los vamos a dividir en dos. Y vamos a tener el despido sin causa y el despido con justa causa. ¿Qué es el despido directo sin causa? El despido directo sin causa es aquel que efectúa el empleador unilateralmente sin ninguna causa que le dé justificación a ese despido. Yo aclaro esto ¿por qué? Porque puede que tenga una causa, pero esa causa puede que no sea justificatoria a los fines de evitar el pago de indemnizaciones. Por ejemplo, si yo cierro mi local porque me va mal, uno puede decir, no, yo no lo despido porque lo quiero despedir, lo despido porque mi negocio no fue bueno. Está bien, pero no deja de ser un despido incausado. ¿Por qué? Porque no es una justa causa de despido. La justa causa de despido, como vamos a ver después, tiene que ver con una injuria del trabajador. Entonces, decimos que este despido sin causa es aquel que efectúa el empleador por su voluntad unilateral sin una causa que lo justifique. A veces denominado despido arbitrario. Este despido está permitido, hoy circunstancialmente está prohibido, pero está permitido por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis,
se establece la protección contra el despido arbitrario, pero nunca se establece la prohibición del despido arbitrario. Vale decir, no hay una estabilidad de los trabajadores del ámbito privado. Lo que hay es una protección contra el despido arbitrario que se traduce actualmente en el pago de una indemnización para el caso de producirse un despido sin causa. ¿Este despido sin causa requiere forma? Y la respuesta es no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el despido sin causa puede ser verbal? Claro que sí puede ser verbal, no requiere forma. Ahora bien, que no requiera forma para su validez no significa que no les convenga hacerlo por un medio fehaciente, porque después hay que probarlo. Y si no se logra probar ese despido en tal o cual fecha determinada, y si no es por un medio fehaciente, va a ser complicada la prueba, muy difícil. Salvo que el trabajador reconozca que fue despedido en tal o cual momento, o a través de una cantidad de testigos que todos certifiquen esa situación, lo cual no es fácil. Por eso les digo, el despido sin causa no tiene una forma como requisito de validez, pero sí es conveniente la utilización de la forma escrita. ¿El despido sin causa tiene alguna obligación? Sí tiene una obligación. Tiene la obligación para el empleador de preavisar la efectivización de ese despido. ¿Con cuánto tiempo tiene que preavisar el empleador que va a despedir sin causa a un trabajador? Y lo tiene que preavisar con una antelación de 15 días durante el periodo de prueba, o lo tiene que hacer pasado el periodo de prueba con un mínimo de 30 días a trabajadores de menos de 5 años de antigüedad, y de 5 años de antigüedad en adelante deberá preavisarlo con un mínimo de 2 meses. ¿Qué pasa si el empleador omite este preaviso o lo hace en un tiempo insuficiente? Lo preavisa 20 días cuando tendría que haber hecho con un mes. La ley, en el caso de que el empleador no efectivice el preaviso en el plazo estipulado y en la forma estipulada, le determina al empleador la obligación de pagar una indemnización sustitutiva de preaviso, que se traduce en la cantidad de dinero que hubiera percibido el trabajador de haber continuado trabajando en los periodos que debió otorgarse el preaviso. No sé si alguien está preguntando algo. Reitero, si no se otorga preaviso, se paga una indemnización sustitutiva de preaviso, cuyo monto se traduce en el dinero que hubiera percibido el trabajador de haber continuado trabajando en el preaviso. Por eso, por ejemplo, si hubiera recibido, no tiene nada que ver con cómo se calcula la indemnización por antigüedad. Eso lo voy aclarando de ya. La base de cálculo de indemnización por antigüedad no puede coincidir con el preaviso, puede coincidir, pero no siempre va a coincidir. Muchísimas veces no. Y además, si el empleador no otorga preaviso, hay como si se quiere un castigo mayor, que es lo que se denomina integración por mes de despido. O sea, cuando hay omisión de preaviso, se paga indemnización sustitutiva de preaviso con más integración por mes de despido. ¿Y en qué consiste la integración por mes de despido? En el pago de una suma equivalente a todos los días que faltaban hasta terminar el mes. Y con lo cual, ustedes van a ver que el trabajador cobrará, si fue despedido el día 10, cobrará del 1 al 10 como día trabajado y del 10 al 30 como indemnización por integración de mes de despido, hasta completar los días del mes. Solamente se paga integración por mes de despido cuando hay omisión de preaviso. Dicho de una manera más simple, indemnización sustitutiva de preaviso, 232, e integración por mes de despido, 233, artículo 232-233, van juntas. Si va una, va la otra.
Si no va una, no va la otra. Puede pasar que no haya integración por mes de despido si coincide el día de despido con el último día del mes, porque se van a pagar todos los días como días trabajados. En esta indemnización por despido sin causa, se paga indemnización por antigüedad. Esta indemnización se va a pagar siempre, haya o no haya preaviso. Entonces, para como repaso, despido directo es el despido del empleador. Sin causa, el que no tiene causa que lo justifique, no requiere forma, debe preavisar. Si no preavisa, paga indemnización por sustitutiva de preaviso, más integración por mes de despido, y siempre va a pagar, haya o no preaviso, indemnización por antigüedad. Después vamos a ver indemnización por antigüedad. Volvemos para atrás. ¿Qué otro despido directo hay, además del despido directo sin causa? Lógico, despido directo con causa o con justa causa. ¿Cuál es el despido directo con justa causa? Aquel que se funda en una injuria cometida por parte del trabajador. ¿Y qué es una injuria? Una injuria, la ley no lo establece taxativamente, no dice todas estas situaciones son injurias, lo cual sería lógico, porque no podría prever la innumerable cantidad de situaciones que podrían generar una injuria, sino lo que hace decir es, la injuria tiene que ser de tal entidad que impida la prosecución del vínculo laboral. Vale decir, la falta tiene que ser muy grave. No es una falta cualquiera, no es una falta más o menos seria, es una falta realmente grave que hace que el contrato no pueda continuar. Esta injuria es lo que da la causa al despido, y por esta injuria el despido tiene que ser efectivizado por escrito. ¿Y por qué tiene que ser efectivizado por escrito como requisito de validez, a diferencia del despido sin causa que puede ser de cualquier forma? Por una cuestión que hace al derecho de defensa del trabajador. Porque lo que pide la ley es que se debe respetar el principio de invariabilidad de la causa. La causa que yo utilizo como injuria a los fines de proceder a un despido con justa causa no puede ser modificada posteriormente, y por eso tiene que estar por escrito, y a su vez debe explicar de la forma más detallada posible el hecho o la injuria que se le está imputando al trabajador. Vamos a un ejemplo. Si yo quiero despedir a alguien, no puedo decir, atento que usted incumplió el contrato de trabajo, queda despedido. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque el trabajador no sabe de qué se lo está acusando. ¿Cuál fue mi incumplimiento? ¿Qué, dónde, cuándo, qué hice? Entonces, una forma de redactar un despido sería, atento a que usted el día tal, durante su jornada de trabajo, siendo aproximadamente tal hora, se dirigió con un insulto hacia su superior jerárquico, el señor tal, todo lo cual fue corroborado por tal y tal persona, queda usted despedido con justa causa. O sea, yo estoy describiendo cuándo, dónde, cómo, si hay testigos. Yo tengo que describir lo más detallado posible cómo se dio la injuria del trabajador. Si yo uso fórmulas genéricas, fórmulas abstractas, o sin describir el hecho que le estoy imputando, el despido carece de causa. Vale decir, no, eso no va a tener causa justificatoria porque precisamente no se va a poder determinar que le estoy imputando. Entonces, no solo es por escrito obligatoriamente, sino que también, reitero, dije por escrito. No dice que tiene que ser por carta documento, dice por escrito. Y al mismo tiempo debe especificar claramente cuál es la injuria que cometió el trabajador, para que después no se pueda precisamente modificar esta causa, o querer cambiarla, o querer cambiar los hechos que se están imputando. Después en el juicio se discute esta causante de despido, no se discute otra cosa. Por eso es muy importante esto, porque después está siempre, el trabajador fue despedido de otra cosa, y el cliente les dice, pero también había hecho esto, hizo otra cosa. Bueno, pero si eso no fue sancionado en su momento, es irrelevante. Porque si no fue sancionado, fue consentido. Si fue consentido, le es irrelevante al juez lo que haya hecho o en otro momento u otra circunstancia. Si usted lo despidió por esta razón que puso acá,
va a tener que probar esa razón que puso. Si prueba otra, no me interesa, porque usted no lo despidió por esa causa, lo despidió por esto. El despido con causa no genera derechos indemnizatorios para el trabajador. El trabajador solo va a percibir los rubros que fueron devengados, o sea, los días trabajados, el SAC proporcional y las vacaciones proporcionales. Nada más que eso, que son los mismos rubros que también, ojo, va a percibir una persona que sea despedida sin causa. Todos, las vacaciones proporcionales, el SAC proporcional y los días trabajados se pagan en todas las extinciones de los contratos de trabajo. En todas. Porque son cosas que el trabajador ya se las ganó, ya están devengadas, no están liquidadas. Se liquidan al momento de la extinción. Bien. ¿Alguna duda de despido con causa? Todas las reglas y que yo les expliqué, todos los principios que les expliqué referidos a las sanciones disciplinarias, son aplicables al despido con causa. El despido con causa tiene que ser contemporáneo, proporcional, tiene que haber cumplido progresividad si fue una situación de hecho lo fueron imputando, y tiene que ser, no puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Porque el despido con causa es una forma, es la más grave, de sancionar disciplinariamente a un trabajador. ¿Quedó alguna duda respecto a todo esto que vimos de despido directo? Bueno. Profe, perdón. A mí no me quedó claro a qué principio hacía referencia el hecho de que tiene que ser por escrito el despido con causa. El principio con causa tiene que ser por escrito por una razón. Porque la ley exige que vos tenés que detallar lo más claro posible cuál es el hecho o la injuria que le está imputando el trabajador para, si se quiere cumplir el principio de invariabilidad de la causa. Si querés verlo de esa manera, si no querés sacar la palabra principio, es lo que la ley garantiza es que vos no puedas después cambiar la causa o querer matizarla o querer modificar los hechos que vos le atribuiste al trabajador. Por ejemplo, si vos decís, porque atento que en el día de tal usted hizo, por ejemplo, atento que en el día de la fiesta siendo aproximadamente de tal hora, usted insultó al señor fulano de tal, delante, después, bueno, en realidad no insultó al señor fulano, en realidad había insultado a Mengano, pero no, vos dijiste que había insultado a fulano. No, pero no era fulano, ahora viene tal que dice que lo insultó a Mengano. Claro. Ahí ya tienes problema, claro, es porque no te permiten variar la causa, o por lo menos decir, no, en realidad yo no lo despedí por el insulto, lo despedí porque después se fue enojado y tiró las cosas. Pero no, pero vos me dijiste que me echaste por el insulto, me va a tener que acreditar que yo insulté a alguien. Claro. Entonces, la invariabilidad de la causa se garantiza a través de que sea por escrito. Bien. En el despido sin causa, no hay causa que nos interese, no hace falta que sea por escrito. Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Bien. Se va Esta es la unidad corto. 9. Sí. Reingresamos y ahora seguimos. Profe, Sí. en el despido sin causa también se tiene que abonar el SAC proporcional, vacaciones proporcionales. En todas las extinciones, en todas. Muerte, despido sin causa, con causa, renuncia, cualquiera. Porque reitero, son cosas del trabajador ya ganó, ya se devengaron, pero todavía no se liquidaron. Cierro, pues se va a cerrar igual y nos volvemos a ingresar.
primer caso, en el despido sin causa, la va a tomar el empleador sin causa que lo justifique y va a decidir despedirlo. En el segundo caso, la va a tomar también el empleador, pero va a basar su decisión en una, para él, justa causa que justifica ese despido. Y el que vamos a ver ahora, el despido indirecto, lo va a hacer el trabajador. Pero no es que Claro, se pero pueda yo no ver, entiendo, claro, yo no entiendo cuando es por muerte, porque no sé, No, pero la muerte no es un despido. cuando se extingue por muerte, no hay nada unilateral ahí. Me confundí un poco ahí. Pero yo no dije que la extinción por muerte era unilateral. Bueno, no, por eso me dice el lío ahí. Por eso, yo lo primero que dije fue no confundir extinción con despido. El despido es una de las tantas formas de extinción, como es la muerte, la jubilación, la renuncia, abandono de trabajo, quiebra, hay varias. Y después empecé a hablar de despido, y dije, el despido, en general, es la extinción por voluntad unilateral de alguna de las partes. Pero no, muerte no, yo estoy hablando de despido. Ahí está. En esa primera parte me hice lío, gracias, profesor. Bárbaro, mejor que quede claro eso. Ahora nos queda la otra parte del despido, que es el despido. Hasta ahora vimos los dos casos donde el que efectivizaba unilateralmente esta decisión era el empleador. Pero ahora vamos a ver el despido que efectiviza y ejerce unilateralmente el trabajador. Y alguno pensará, ¿cómo que el trabajador que se autodespide? Exactamente. El trabajador lo que dice es, ante la injuria, en este caso del empleador, o sea, de este incumplimiento grave del empleador que me impide a mí proseguir el vínculo laboral, es que como no puedo seguir en esta situación, me termino yo, lo que se llama denunciando el contrato de trabajo, produciendo un despido indirecto por culpa del empleador. Normalmente, el despido en general, el despido indirecto, requiere casi siempre una previa constitución en mora, o dicho de otra manera, intimación fehaciente al empleador a que modifique esa conducta. Por ejemplo, si el trabajador no me tiene registrado, el empleador no me tiene registrado, el trabajador lo que hace es, lo intima, mediante un telegrama, a que lo regularice y lo registre en debida forma, bajo apercibimiento de considerarme despedido. Si el empleador me tiene registrado por menos remuneración de la que gano, puedo hacer lo mismo. Si me tiene registrado por una fecha de ingreso distinta a la cual fue real, puedo hacer lo mismo. Si me tiene una categoría que no es la correspondiente, puedo hacer lo mismo. En general, los defectos registrales ameritan, se consideran, si no son subsanados por el empleador, una causa o una injuria por parte del mismo que amerita un despido indirecto. Otro caso es la falta de pago de salario. Yo le digo los casos más comunes. La falta de pago de salario claramente también amerita, previa intimación a que se lo paguen, el despido indirecto. Imagínense, no puede seguir trabajando si no le pagan. Muchas veces también es real, y esto yendo ya al mundo práctico, que cuando un trabajador se quiere ir de un trabajo y sabe de la existencia de alguna irregularidad de esta naturaleza, suele utilizar esta medida haciendo un despido indirecto y quizá no renunciando con el objeto después de negociar algún cobro de dinero en base a algún reclamo por esta razón. Esto también es real y pasa muchas veces en la práctica. Pero, como les digo, siempre el despido indirecto requiere de un incumplimiento por parte del empleador. Previa constitución en mora por parte del trabajador a que lo regularice. Si no regulariza la situación, el trabajador se considera despedido. En la primera parte, para que ustedes lo sepan y lo entiendan, alguno puede estar pensando en este momento y decir, bueno, está bien, usted me dice que puede ser una injuria del empleador o puede haber una injuria del trabajador. Pero ¿qué pasa si el empleador dice que tal situación es una injuria y el trabajador considera que no lo es? Bueno, lo que pasa es precisamente que después vienen los juicios laborales. Si el empleador dice, por ejemplo, atento que usted en la fecha tal
dejó encendido tal máquina que produjo una ruptura de la producción y ese hecho produjo un perjuicio económico grave para la empresa, queda despedido con causa. Y el trabajador puede considerar, yo dejé prendido eso porque usted me había dado la orden a través de otra persona, etcétera. O puede considerar, yo no fui, fue un tercero, no importa la defensa que argumente. En el momento el trabajador va a quedar despedido. Va a ser el trabajador quien va a tener que hacer un juicio al empleador para reclamar que le pague indemnizaciones, y el empleador, como alegó un hecho por el cual lo despidió, deberá probar este hecho juicio. A la inversa, en los casos de despido indirecto, siendo el trabajador quien alegó un incumplimiento de parte del empleador, el trabajador deberá iniciar un juicio y deberá probar en ese juicio el incumplimiento por parte del empleador para hacerse acreedor de las indemnizaciones laborales. ¿Queda alguna duda con respecto a despido indirecto? Recuerden que requieren una intimación previa, regularización de la situación, después recién ahí se puede considerar en situación de despido indirecto, y siempre se corresponden con una injuria por parte del empleador, que en la mayoría de las veces son defectos registrales o falta de pago de salarios, como las cosas más comunes, diríamos. El 80-90% de los casos derivan de ese incumplimiento por parte del empleador. Bien. Profe, y el trabajador en este caso, ¿qué va a percibir? ¿La indemnización por antigüedad? En el caso de que el trabajador pruebe un despido indirecto, se equipara a un despido incausado. Es lo mismo. Va a tener derecho a indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, porque no hubo preaviso, e íntegra, tampoco podría haberlo, pero le da el mismo derecho a un despido sin causa, sin preaviso. O sea, antigüedad, preaviso e integración por medio de despido. Tiene derecho a las 3 indemnizaciones. Obviamente, ningún empleador paga esas indemnizaciones en el momento que el trabajador se conciencie en el despido indirecto. Se pagará en todo caso si pierde el juicio, si se arreglará por una suma a través de una transacción, una conciliación. Pero no es que el trabajador se considera en situación de despido indirecto y dice, bueno, y el empleador va y le paga las indemnizaciones. Eso no ocurre. O el empleador va a negar y va a decir que él tiene todo en orden, porque si el empleador reconoce que él no lo tenía mal registrado, no lo tenía regularizado, reitero, un hecho reconocido, un hecho no controvertido, y después van a ver que es pasible de una, si se quiere, una ejecución o un juicio que se llama juicio de procedimiento abreviado mucho más rápido. Si no hay más dudas, paso a indemnización. Artículo 245, indemnización por antigüedad. Ese artículo en particular lo vamos a ver de la ley. Estoy buscando. Bueno, artículo 245. A ver, todos los años digo lo mismo. Siempre hay un año que pienso que no va a fallar, e igual siempre falla. ¿Cuántos años hace que van a la facultad, chicos, ustedes, la mayoría? ¿2 años? ¿4? ¿3? 3. 3. Debe haber 4, 3, 2, deben estar todos por ahí. Bueno, entonces ya han cursado muchas materias, y ya saben y entienden que en toda materia, hay un tema que no pueden ir al examen sin saberlo. Siempre pasa, en todas las materias. En la materia hay un tema así, yo no me puedo presentar en esta materia si no sé esto, porque es como el punto máximo de la materia. Bueno, en derecho laboral el artículo 245. O sea, si ustedes se presentan en un examen y le preguntan el 245 y lo dicen mal, se tienen que levantar e irse. Directamente no deben, ni siquiera le tienen que pedir disculpas al profesor e irse. Lo digo en tono gracioso, en tono irónico, no digo que no puedan equivocarse, pero son temas donde en general
se pone muy fino el examen y donde no, es un tema que, si uno le dice a un compañero, ¿qué te toman a las 2:45? Ah, obvio, te van a preguntar eso. Y esos son los temas más importantes. Entonces, estos temas hay que saberlos bien, porque es la base de las indemnizaciones en general. Y saberlo bien requiere cierta técnica en cuanto a los términos que utilizan. No es lo mismo decir, cobra un sueldo por año. No, eso lo pueden hacer una charla de café con un amigo. Un examen de derecho laboral no puede decir eso. Entonces, vamos a ver, a desmenuzar, si se quiere, este artículo y ver en qué consiste. El artículo básicamente va a constar de 3 partes. La primera, base de cálculo. La segunda parte, tope indemnizatorio. La tercera parte, piso indemnizatorio. Vamos a la primera parte de todas. Dice, en los casos de despido dispuesto por el empleador sin causa, lo vimos recién, habiendo o no mediado preaviso, o sea, no me interesa si hay preaviso o no, en cualquiera de los 2 casos, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual de becado durante el último año, durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que yo tengo que tomar 1 mes de sueldo por cada año de trabajo, y si no llego a computar un año, porque justo el despido se produjo al año y 7 meses, al año y 2 meses, al año y 9 meses, etc., voy a tomar, cuando pase de 3 meses, voy a contabilizar otro año. Y si no pasa de 3 meses, me quedaré con lo que tengo antes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 1 año y 2 meses, tengo una antigüedad de 1 año. Si tengo 1 año y 4 meses, a los fines del cálculo tengo una antigüedad de 2 años. Entonces, los 3 meses, la fracción de 3 meses, es lo que me da el límite para saber cuántos años cuento. Si yo trabajé 6 meses, voy a contar 1 año. Si yo trabajé 10 meses, voy a contar 1 año. Si yo trabajé 1 año y 6 meses, voy a contar 2. Si trabajé 1 año y 10 meses, voy a contar 2. Si trabajé 1 año y 12 meses, voy a contar 2. Si trabajé 2 años y 2 meses, voy a contar 2. ¿Se entiende? Es fácil. Ahora, eso que voy a multiplicar, ese mes de sueldo, ¿cómo se calcula? ¿Cuál? Porque la persona cobra muchos sueldos a lo largo de una relación laboral. ¿Qué mes de sueldo voy a tomar? Y pensemos en las remuneraciones variables. Entonces, acá lo que nos dice es, lo que tenemos que agarrar es ver el último año, o sea, los últimos 12 meses o fracción menor si no llegara a ese tiempo, mirar las remuneraciones de esos últimos 12 meses y ver cuál es la mejor normal, mensual y habitual. O sea, yo tengo que agarrar en los últimos 12 meses la mejor remuneración mensual, normal y habitual. ¿Cuál es la mejor? La más alta. Entonces yo voy a ver a lo largo de los 12 meses cuál es la más alta, la de febrero. Bárbaro, la de febrero. Ahora, la de febrero, una remuneración mensual, o supongamos, la de diciembre, una remuneración mensual, no, porque estaba el SAC. No, el SAC no es remuneración mensual. Tenemos que buscarla mensual. Bien, remuneración mensual, tengo esta, bien. Entonces, la mejor mensual. ¿Es normal? A ver, fíjate por qué le pagaron. No, dice gratificación extraordinaria por tal situación. Y no es normal. Tiene que ser normal, no tiene que acontecer algo excepcional. Entonces voy a buscar. Tiene que ser la mejor, mensual, normal y habitual. Si se quieren, normal y habitual van juntos. Hacen a lo que no es excepcional. Entonces, y además tienen que ser rubros remunerativos. Después vamos a ver que hay fallos que dicen que todo lo que cobra el trabajador es considerado remuneración, pero, según la letra de la ley, habla de rubros remunerativos. ¿Qué quiere decir? Que lo que no es remunerativo no entraría a los fines de la base de cálculo. Y esto es importante porque muchas veces los acuerdos paritarios generan aumentos de carácter no remunerativo, que no
servirían a los fines, o no integrarían la base de cálculo, por lo menos a nivel legal. Reitero, hay fallos que han dicho que al final terminan siendo el fallo de la Corte. Pero, como ustedes saben, los fallos no modifican las leyes. Son fallos para un caso puntual. Su función, en todo caso, como contador, es sacarlo en base a lo que dice la ley, pero advertir que podría dar lugar a algún reclamo. Entonces, ustedes tienen que tomar la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y muy importante es esta palabrita que sigue, que es devengada. ¿Por qué? Porque si el trabajador estaba regularizado por una remuneración, estaba registrado por una remuneración inferior a la que percibía o debía percibir, por ejemplo, el trabajador ganaba 50.000 pesos de bolsillo. Estaba registrado por una remuneración bruta de 37.000 pesos y debía percibir, en realidad, una remuneración bruta de 70.000 pesos o 75 y cobrar un neto de 60. Yo lo que les pregunto ahí es, ¿cuál va a ser la mejor remuneración? Y si ustedes miran los recibos de sueldo, se van a equivocar. ¿Por qué? Porque van a ver lo que está registrado nomás. Y no van a ver lo que está devengado. Lo que está devengado es lo que el trabajador se ganó trabajando. Si trabajó por jornada completa en una categoría que debía ganar 70 y pico mil pesos, la base de cálculo debe ser 70 y pico mil pesos, no 30 y pico que es lo que está registrado. Aclaro algo, cuando hablamos de remuneración siempre hablamos de salario bruto, de sumas remunerativas. La parte neta es lo que queda después de los aportes y las deducciones de todos los aportes que tiene el trabajador. Acá no hay aporte, acá hablamos de la remuneración bruta. No se confundan nunca con eso. Buscan la columna de donde están los rubros remunerativos y la suman. Esta es la remuneración del trabajador, pero muy importante es devengada. Eso es muy importante, sobre todo si mañana ustedes son peritos. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente, si ustedes están en una empresa y tienen un trabajador que está registrado por una suma, ustedes van a liquidar por lo que está registrado en blanco. No van a liquidar por lo que está en negro. Eso es obvio. Ahora, si mañana a ustedes les toca ser peritos, le van a decir, usted debe calcularlo calcúlelo como si la persona ganara tanto. Y bueno, van a tener que tomar en todo caso cuál es el salario determinado para una persona que cumplía tales tareas en tal categoría tantas horas. Eso, reitero, es un tema judicial que en todo caso llega cuando un juez termina fallando y estableciendo que tal cual persona debió haber estado ganando tanto. Pero lo importante de devengada, la palabra devengada, es que hace lo que se ganó al trabajador, más allá de lo que haya estado registrado. Esta es la palabra que permite que un trabajador que estaba registrado por 40 pueda reclamar, si le pagaron sobre una base de 40, diferencias de la indemnización por antigüedad porque entiende que debió haber sido sobre 80. Entonces, resumiendo, y si no entendieron algo de esto, por favor pregúntenlo. La base de cálculo es la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada de los últimos 12 meses, multiplicadas por cada año trabajado fracción mayor a 3 meses. Esa es la base de cálculo. ¿Se entendió? ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo que viene después es el tope indemnizatorio, y en especial hincapié en el párrafo segundo, no tanto el tercero y el cuarto. Ahora, nos dice que esta base, esta mejor remuneración mensual normal y eventual devengada de los últimos 12 meses, no puedes exceder el equivalente a 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por jornada legal o convencional excluida la antigüedad.
Y después dice que al Ministerio de Trabajo le corresponde fijar y publicar el promedio resultante justamente con la escala salarial de cada convenio colectivo de trabajo. Entonces, nos está diciendo y nos está poniendo un tope. Ustedes todavía por ahí no saben, pero un convenio colectivo de trabajo, a ver, vamos a ver si busco algo. Convenio colectivo de trabajo 130/75. Por buscar cualquier cosa. Ustedes van a ver que acá hay un montón de categorías. Personal especializado, personal auxiliar, oficial de primera, oficial de segunda, ayudante, administrativo, etcétera, etcétera. Todas esas categorías de trabajadores tienen asignado un salario. En cada convenio colectivo sobre una actividad ustedes van a ver que hay un montón de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Reitero, cada uno tiene un salario que en general no son tan dispares, pero por ahí uno arranca en 100 y el último tiene en 150. El promedio de todas esas remuneraciones probablemente sea 125, por decir algo como ejemplo. Entonces, entre 100 y 150 el promedio será 125. Esos 125 los tengo que multiplicar por 3. O sea, yo en realidad lo que hago es tomar todas las remuneraciones de todas las categorías, saco el promedio y multiplico por 3. Y eso me va a dar el tope indemnizatorio. Lo que aclara después que eso el Ministerio de Trabajo lo hace ya y lo publica, así no tenemos que hacer este cálculo matemático. Y eso me da el tope indemnizatorio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un salario, y esto es importante sobre todo para los trabajadores que están fuera de convenio, en el que gano, en el mismo ejemplo, supongamos que el tope indemnizatorio fuera 375.000, sería el ejemplo que yo di, fuera el tope indemnizatorio, 125 por 3 da 375. Si yo tengo un tope de 375, pero tengo una persona que ganaba, un director que ganaba 700.000 pesos por mes, lo que me dice la ley es que yo tengo que tomar 375 y multiplicarlo por la cantidad de años, fracción mayor a 3 meses. Fracción mayor a 3 meses. No 700.000 pesos. ¿Por qué? Porque se le aplica el tope indemnizatorio. Entonces, el tope es una forma de reducir la indemnización por antigüedad, muy discutido, pero no vamos a entrar en eso, pero está avalado, y ahora vamos a ver cómo está avalado jurisprudencialmente, pero lo que dice la ley es que la base de cálculo no puede ser mayor al tope indemnizatorio, que reitero, va a afectar siempre a los trabajadores que están fuera del convenio, porque los que están dentro del convenio nunca van a tener remuneración 3 veces más alta que el promedio. Estamos hablando siempre de gente que gana mucho más que los trabajadores de convenio, pero por estar en esa actividad se le aplica ese convenio, el tope indemnizatorio de ese convenio. Siempre piensen en cargos altos, directores, gerentes, etc. Jefe. Ahora, a raíz de un fallo muy conocido, que es el fallo Bisotti, que personalmente no sé si tiene algo que ver con la ministra de Salud actual o no, porque justo se trataba de un director médico, quizás sí, nunca me lo puse a investigar, pero bueno, el fallo Bisotti es muy conocido, lo ponen en Google, fallo Bisotti, lo van a ver. Es un fallo que sentó precedente en cuanto a la interpretación del tope indemnizatorio. Este señor Bisotti era un director médico de una clínica. Yo no me acuerdo exactamente los montos, pero vamos a decir ahora que ganaba 600.000 pesos. Y tenía un tope indemnizatorio de 400.000. Vamos a poner, pero no, vamos a hacer otro ejemplo, si no va a ser complicado. Ganaba 1 millón de pesos y tenía un tope indemnizatorio de 400.000. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Suprema? Esta persona plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre ese tope indemnizatorio, diciendo que le afecta el derecho de propiedad, porque están sacando parte de su indemnización, que es parte de su propiedad y le están afectando económicamente. Lo estoy haciendo muy genérico a muy rápido, y también le afecta el derecho de igualdad, porque está en peor calidad que otros trabajadores, porque le sacan gran parte de su remuneración. Esto era un discutir de la Corte, y la Corte, tomando un fallo de naturaleza tributaria, que es
un fallo que te viene de un criterio hace mucho que dice que todo el tributo de más allá de un 33% lo considera confiscatorio y pone ese límite en materia tributaria, toma de ese fallo este porcentaje y dice lo siguiente. Dice que el tope indemnizatorio va a resultar inconstitucional en la medida de que lo reduzca a la base de cálculo en un 33%. Perdón, en más de un 33%. Si lo reduce en menos de un 33%, el tope indemnizatorio es totalmente válido. Y si lo reduce en más de un 33%, deberá contarse como límite el 33%. En el ejemplo que dimos recién, si por ejemplo fuera 1 millón de pesos que cobrara y el tope indemnizatorio sería 400, ¿cuál sería el tope indemnizatorio que se debería poner según el fallo Bisotti? A ver si me acuerdo. A ver si alguien me siguió. 333.333. Ese no sería el tope. ¿Eso qué sería? El mínimo 330.000. No, eso sería lo mismo que como tu compañero. Eso no es el tope. Eso es lo máximo que yo le podría sacar. El tope indemnizatorio sería 666.666. Y esa sería mi base de cálculo. No los 400.000 del tope indemnizatorio, no el millón de pesos que tenía él de la mejor remuneración, de la base de cálculo. Porque la ley me va a decir hasta un 33 puede reducir, más de un 33 ya es inconstitucional. Entonces me va a quedar mi base de cálculo en 666.000. 666. Ahora, fíjense este ejemplo. Vamos a suponer que este señor, en vez de ganar 1 millón, ganara 500. Y el tope indemnizatorio es 400. ¿Cuál sería el tope indemnizatorio? Exacto, 400. ¿Por qué? Porque no hay ninguna inconstitucionalidad acá. El tope no afecta en más de un 33%. Entonces es válido el tope. Para que se entienda, es más fácil de lo que parece. Mientras el tope no saque más del 33%, va el tope. En este caso, si ganara 500 y el tope es 400, va 400. Ahora, si ganara 1 millón, no va el tope, porque el tope le estaría sacando el 60%. Va a ir 666.666, que es la reducción del 33%. En realidad no es 670.000, me parece. 670.000. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe, 670. ¿Se entendió? Por eso usted tiene que ver siempre. Si no pasa del 33, no hay problema, se aplica el tope y chao. Ahora, si va más del 33, toman como máximo el 33. Y ahí le sacan el 33% y ese va a ser el número del tope. Reitero, esto es solamente para trabajo de remuneraciones muy altas. Los trabajadores de convenio el tope no influye en nada. Pero en los trabajadores que cobran mucho, sí. Después aclara que los que están excluidos del convenio se toman el establecimiento donde preste servicio o el de convenio más favorable en el caso de que tuviera más de uno. Para aquellos trabajadores remunerados comisión o remuneraciones variables, se da aplicación el convenio que pertenezca a aquel que se le aplica a la empresa estableciendo donde presta servicio. Esto te indica nada más cuál es el convenio que se va a aplicar. Lo que nos importa es el último párrafo, que es el piso indemnizatorio. ¿Qué es lo que establece el piso indemnizatorio? Es el monto mínimo que se puede percibir por indemnización por antigüedad. Y esto juega un papel preponderante, sobre todo con referencia al tope indemnizatorio. ¿Por qué digo esto? Dice, el importe de esta indemnización en ningún caso puede ser inferior a un sueldo calculado sobre la base de cálculo del párrafo primero. O sea, usted no puede cobrar por indemnización por antigüedad menos que una base de cálculo. Entonces, alguno de ustedes dirá, pero si es obvio, si tiene más de 3 meses, va a cobrar 1 año y es la base de cálculo. Está bien, pero ¿qué pasa si tenés tope indemnizatorio? Vamos al ejemplo que yo le di.
una persona que gana 1.000.000 de pesos y tiene un tope indemnizatorio de 400 y tiene un año de antigüedad. ¿Cuánto tiene que cobrar la indemnización por antigüedad? $1.000.000 de remuneración, tope indemnizatorio de 400, antigüedad un año. ¿Cuánto cobra de indemnización por antigüedad? Lo que dijimos antes, 600. En realidad no. Y ahora te explico por qué. Yo ese cálculo lo hice por una cuestión matemática para que se entienda fácil. Pero al tener un año de antigüedad nada más, ¿qué aparece operativo? La parte del piso, que me dice que este importe de esta indemnización en ningún caso puede ser inferior a un mes calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo. Entonces, me dice, esta persona mínimamente tiene que ganar 1.000.000. Cuando son 3, 4 años, ahí sí el tope indemnizatorio es donde va a jugar, va ya a implicar unos cálculos matemáticos más complejos. Por eso yo tomé al principio para que se entienda un solo año. Pero cuando hay un año, ¿qué te dice la ley? No puede ser menor a un mes. Y si gana 1.000.000 de pesos por mes, no puede ser menor a 1.000.000. Y pero está el tope indemnizatorio, no importa, no puede ser menor a 1.000.000. ¿Se entiende? Por eso cobra mucha relevancia el piso cuando tienen antigüedades de un año. Cuando ya tienen antigüedades mayores, ya el piso no tiene mucha relevancia. Por eso, este artículo se complica en realidad cuando hablamos de remuneraciones muy altas. Donde ahí tenemos que ver qué antigüedad tiene, tenemos que ver el piso. El piso nos pone, si se quiere, podrían arrancar del piso. A ver, ¿cuánto es la mejor remuneración de esta gente, de esta persona? Y la mejor fueron 899.000 pesos. Perfecto, listo. Eso, menos que eso no puede ganar. Así que si después del tope esto lo termina menos, no puede ser. 899 el piso. Ahora voy a ver cuánto gana, cuánto le correspondería. Y calculo, a ver cuántos años de antigüedad tenía. Tenía 5 años de antigüedad, 899 por 5. Pero el 899 en realidad le tenía que aplicar el tope indemnizatorio, lo aplico, no aplico, le saco más el 66 o no le saca, hacen el cálculo, multiplican por los años y le va a dar. Reitero, en el último párrafo no habla. Lo que dice que la indemnización completa, total, nunca puede ser menor a un mes de sueldo. Si se les complica, pregúntenlos por qué es el momento. ¿Quedó claro entonces? Sí, por mí sí quedó claro. Profe, entonces si hay más de Sí. si hay más de un año de antigüedad, no importa el tope. Cuando hay un año de antigüedad, en general el tope no va a tener efecto, porque vos vas a tener derecho a cobrar mínimamente un mes de sueldo. Entonces, la base de cálculo es igual al piso indemnizatorio. Igual, profe, el piso no va a tener relevancia. El tope sí puede tenerlo, pues si gano 600.000 y... O sea, y hay un sueldo, mi sueldo es 600.000 y el promedio es 100.000, va a haber... El tope tendría que ver, o sea, el piso. El piso a mí me va a garantizar, lo que me está diciendo el piso es, yo a vos te garantizo que vos no podés cobrar menos que una mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada de los últimos 12 meses. Con lo cual, si yo te lo tengo que bajar por aplicación de un tope indemnizatorio, no te lo puedo bajar. Porque yo te estoy diciendo que vos vas a cobrar mínimamente eso. Y eso se te va a dar en trabajadores que tengan un año de antigüedad. Otro punto a tener en cuenta, que yo ya no se los dije, que es importante, es... Ustedes se van a dar cuenta de que habla de que la indemnización por antigüedad se paga por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Y ahora viene una pregunta, que la digo
y me la contestan y no nos volvemos a contestar. Si trabajo 2 meses, ¿tengo derecho a indemnización por antigüedad? Teniendo en cuenta que esos 2 meses los trabajé en negro y no en blanco. Me despido y espero la respuesta de ustedes. Sí, profe. Ahora vemos.